Saludos cordiales, mis estimados amigos. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos avanzando y casi llegamos ya al final de esta serie de la historia de la lengua y la literatura española. Hemos venido hablando a través de varios videos sobre sus diferentes etapas, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, que ya vamos al segundo video de la edad contemporánea. El sábado pasado estábamos hablando sobre el siglo XIX, hoy toca siglo XX y concluimos esto el próximo video, que vamos a hablar cuarto de siglo XXI. Desde ya no me queda más que realmente agradecerles a quienes me han acompañado hasta aquí y ojalá que puedan continuar cerca mío y por lo menos hasta terminar esta serie, y después voy a pedirles la presencia para continuar hacia otros rumbos. En realidad estoy muy entusiasmada con esto y estoy muy prendida porque quiero darles todo lo mejor, todo lo que sé y todo lo que no sé, investigar y tratar de sacar el mejor valor. Bueno, comencemos hablando sobre las generalidades del contexto político y social del siglo XX. En Europa se libraron dos guerras mundiales que llevaron a cambios significativos en todos los sentidos, y la literatura, en su inmensa sensibilidad, tuvo su natural revelación. Por ejemplo, el modernismo literario, que se caracteriza por su enfoque en la subjetividad humana y surgió en respuesta a la Primera Guerra Mundial. Y después en la Segunda Guerra Mundial, el realismo sucio y el posmodernismo se convirtieron en movimientos literarios importantes que reflejaban la incertidumbre y la desilusión de la posguerra. España sufría la guerra civil. Este fue un conflicto que tuvo lugar entre los años 1936 y 1975. Los principales motivos fueron políticos, sociales y económicos. Y se enfrentaron a los republicanos que defendían un modelo, ¿verdad? Y los nacionalistas que pretendían mantener el régimen monárquico y esa unidad de España, ¿verdad? Entonces la guerra tuvo, como siempre, graves consecuencias. La guerra siempre trae miseria. La guerra siempre trae un montón de cosas que ya sabemos. Pero no vamos a hablar de las demás guerras, vamos a situarnos en este. Trajo muertes de cientos de miles de personas, la represión política y social, la destrucción de infraestructuras y la migración forzada de muchos ciudadanos. Además, la victoria de los nacionalistas supuso el inicio de un régimen autoritario liderado por Francisco Franco, que duró hasta su muerte, hasta 1975. Entonces, en el plano cultural se produjo una gran censura y control sobre los medios de comunicación y la producción artística, lo que limitó la libertad de expresión y la creatividad. Entonces, algunos escritores de la primera hora del siglo XX
fueron Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, Oscar Gasset, Ortega y Gasset, Pío Baroja, y muchos otros escritores que ya les vine mencionando en el video anterior cuando estábamos hablando sobre la literatura del siglo XIX, y les advertí que iba a hablar sobre ellos un poquito, nada más mencionarles, porque lógicamente de la generación del 98 pervivieron y pasaron a este siglo XX, donde hicieron publicaciones, ¿verdad? Vamos a seguir hablando sobre esto. Lo que sí es que la dictadura franquista sometió la pluma de algunos de esos escritores y otros más. Algunos desaparecidos, asesinados, muchos otros secuestrados, castigados, ¿no? Entre ellos se encuentra, por ejemplo, vamos a citar, vamos a rendirle de paso un homenaje a Federico García Lorca, que él fue asesinado por las fuerzas franquistas durante la Guerra Civil Española. Él fue detenido en Granada en agosto, justamente el 19 de agosto, se conmemoró 87 años, creo que. El 19 de agosto de 1936, hace poquitos días, se conmemoró un año más de su partida, de su asesinato. Ocurrió poco después del inicio de la guerra, y lo que sí que aparentemente fue ejecutado en un lugar desconocido. No se sabe con certeza el lugar exacto donde fue enterrado. Se cree que su cuerpo se encuentra en una fosa común. El asesinato de García Lorca fue uno de los más simbólicos y trágicos de la Guerra Civil Española, amigos queridos. Y somos sensibles a este tema. Los países que sufrimos dictadura, que sabemos cómo nuestros compatriotas, seres humanos comunes, entre ellos artistas, escritores, tuvieron que emigrar, escaparse de las garras de la dictadura. Así que para mí es algo muy sensible hablar de García Lorca. Yo tengo ganas de llorar, sinceramente. No puedo evitar. Porque García Lorca va a ser eternamente un grande. Bueno, estaba diciendo de que fue trágico, que la Guerra Civil Española se tragó un montón de gente y los hizo desaparecer literalmente, y ha sido objeto de numerosos estudios, y García Lorca, por supuesto, homenajeado en todo el mundo. La obra de Lorca incluye poesía, teatro, prosa, y es considerada una de las más importantes de la literatura española del siglo XX. Tenía tan solo 38 años cuando le cegaron la vida, y privó a España y al mundo de quién sabe qué cúmulos de obras brillantes. De García Lorca hablaremos más adelante en un capítulo especial. Sí. Otra persona fue Miguel Hernández, poeta y dramaturgo. Él fue encarcelado y torturado por las fuerzas franquistas durante esta Guerra Civil Española, desde luego, ¿verdad? Realmente él fue encarcelado varias veces y murió en prisión en el año 1942, y debido a condiciones inhumanas de su encarcelamiento. Otro fue Antonio Machado, que realmente él vivió en el exilio, pero exilio. Se exilió en Francia después de la Guerra Civil y murió en el año 1939. Hizo muchas obras, ¿verdad? Entre ellos La tierra de Álvaro González,
que es una denuncia de la pobreza y la represión política en el campo. Una reflexión sobre la identidad española y la necesidad de cambio social, ¿no? Otro fue Camilo José Cela, que es conocido por su obra La familia de Pascual Duarte, que fue publicado en el año 1942 y es considerada una crítica a la sociedad española y al régimen franquista. También escribió San Camilo en 1936, una novela que aborda los horrores de la guerra civil desde una perspectiva muy realista. Bueno, si bien no fue víctima directa de la guerra civil española y la dictadura franquista, sus obras literarias fueron objeto de censura y control por parte del régimen. Y eso demuestra una forma de represión cultural y artística que se vivió en España durante ese periodo. Bueno, otros de los grandes escritores, le amo a este hombre, del siglo XX fue Miguel de Unamuno. Al final, al terminar este video hoy, voy a leer una poesía súper breve, cortita, que les va a encantar, de Miguel de Unamuno, y les voy a hablar de este libro también. Bueno, entonces Miguel de Unamuno, sí, ya le nombré en el siglo XIX y también en el siglo XX. Luego Antonio y Manuel Machado, que son muy famosos, ¿verdad? Juan Ramón Jiménez, sí, el autor de Platero y yo. Ortega y Gasset, Pío Baroja. Yo tengo el libro de Pío Baroja que está acá. Esta obra tengo la suerte de tener la primera edición de este libro. El mundo es así. Feliz de tener esta joya. A muchos de estos escritores ya les he mencionado ciertamente, pero vamos a seguir todavía porque fueron unos grandes. Ellos fueron componentes, de hecho, de la generación del 98. Ahora, a partir de ahora, voy a mencionar brevemente las diferentes corrientes literarias del siglo XX exclusivamente. Las más importantes y reconocidas, entre ellas está la generación del 27, que fue un grupo de poetas que surgieron en torno a ese año y que en 1927 y que se caracterizó por el interés en la renovación de la poesía española, así como su compromiso social y político. De hecho, Federico García Lorca y Antonio Machado fueron miembros destacados de esa generación. Después tenemos el realismo social. El realismo social fue una corriente que se desarrolló en la década de 1940 y se caracterizó por ser realista, más realista como la vida cotidiana, ¿verdad? También muy político y social, por supuesto. Bueno, voy a citar acá a la autora Ana María Matute con su obra Los hijos muertos y la trampa. Luego tenemos, esto es muy importante, el realismo mágico. Amo esta corriente, que fue una corriente literaria que realmente se desarrolló en América Latina y que tuvo un gran impacto, una gran influencia en la narrativa española del siglo XX, digo bien. Y esta se caracterizó por la mezcla de lo real y lo fantástico, así como por el uso de elementos simbólicos. Y aquí quiero citar a Carmen Laforet, autora de la novela Nada, considerada una obra precursora del realismo mágico español. Luego tenemos el posmodernismo, que es una corriente literaria que surge en la década de 1960 y que
Se caracteriza por su rechazo a las estructuras narrativas tradicionales y por su interés de transformar todo, de experimentar, ¿verdad? Uno de sus autores, uno de sus precursores fue Javier Marías, fallecido el año pasado, en 2022. Él fue autor de obras como, por ejemplo, Todas las almas, y se publicó en el año, creo, por allá por 1980 y algo, 87 creo que fue. No recuerdo, sinceramente no recuerdo. Otros nombres de escritores y poetas a quienes no puedo olvidar es Pérez Reverte, nunca me acuerdo su nombre. Pérez Reverte, Almudena Grandes, que falleció también hace 2 añitos más o menos, Rosa Montero, entre otros grandes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre algunos críticos literarios. Voy a citar solamente a 3, desde la primera hora hasta el final del siglo XX, que son muchísimos críticos literarios en España. No sé si son los principales los que voy a citar, no creo que sean los principales, absolutamente no. Pero sí, solamente puedo decir que realmente es la cuna de la crítica literaria de España, y sobre todo en este tiempo, siglo XX, creo que fue una eclosión de críticos literarios. Entre ellos Francisco Ayala, que es un escritor crítico que es considerado uno de los más importantes del siglo XX. Fue miembro de la generación del 27 también, y su obra crítica incluye ensayos sobre Cervantes, sobre Góngora, sobre Quevedo, entre otros, que de ellos ya hablamos hace poquito. José Ortega y Gasset también, sabemos que fue un filósofo y ensayista, y es uno de los pensadores, de hecho, más influyentes de España. Luego tenemos un poco más, ya para mitad del siglo XX, más para casi el final, José María Valverde, que fue poeta, traductor y crítico literario. Es conocido por ensayos sobre la poesía española e hispanoamericana. Bueno, ya recalco que hay un sinfín de críticos literarios y me da pena hablar solamente de 3, pero seguramente ya habrá oportunidad de continuar y de hablar exclusivamente de ellos, ¿por qué no, verdad? Bueno, también quiero nombrar algunas de las editoriales, de las más importantes que surgieron en España durante el siglo XX, que es una barbaridad de cantidad de muy buenas editoriales, por supuesto, ¿verdad? Entre ellas está Editorial Planeta, que fue fundada en Barcelona en el año 1949. Antes fue Editorial Montaner y Simón, que ya les mencioné en el capítulo anterior. Es una de las editoriales más grandes y reconocidas de España y del mundo hispanohablante. Luego tenemos la editorial Seix Barral, fundada en Barcelona en el año 1911. La editorial Anagrama, fundada en el año 1969, especializado en publicaciones de obras de literatura contemporánea y ensayos. Tenemos la editorial Tusquets, fundada en Barcelona en el año 1969 también, y especializada en publicaciones de obras de ficción y ensayo. La editorial Alfaguara, fundada en Madrid en 1964, y es una de las editoriales más importantes de España y de América también, Latinoamérica. La editorial Alianza, fundada en Madrid en el año 1966, se ha especializado en la publicación de obras de ensayos y literatura también, por supuesto. Y no sé si recuerdan que cuando estaba hablando en uno de los capítulos también de cuidado y conservación de libros antiguos, hablaba sobre varias
editoriales españolas que emigraron hacia América, países varios como México, Argentina, Chile, claro, ¿verdad? Entonces, ahí también están, si quieren mirar un poquito más, hay capítulos específicamente que estoy hablando sobre eso, de cuáles fueron y en qué tiempo llegaron a estos países. Así es, amigos, que creo que la literatura española del siglo XX es muy importante por muchas razones muy poderosas. Durante este periodo se produjeron grandes cambios en la sociedad española y la literatura reflejó estos cambios. Los escritores españoles del siglo XX abordaron, por supuesto, temas como la guerra civil, que fue un momento muy duro, difícil para ellos, ¿verdad? Y también la dictadura franquista y después la transición a la democracia y esa identidad nacional que estábamos ya hablando, ¿verdad? Además, muchos de estos escritores tuvieron un impacto muy significativo en la literatura mundial y ese legado todavía continúa y sigue siendo muy relevante en la actualidad. Así que muchísimas gracias, queridos amigos, por el apoyo, gracias por cada like, gracias a cada nuevo suscriptor, muchísimas gracias a todos. Sin duda este pequeño proyecto literario está creciendo lentamente con el tiempo. Con sus escasos 3 meses de vida, tengo que agradecerles de todo corazón porque lógicamente que vamos a ir haciendo esto despacito, como corresponde. Bueno, y para terminar este momento voy a leer una breve poesía de Miguel de Unamuno que ya les estaba diciendo. Este es un libro antiguo, les quiero contar. Es un libro antiguo que corresponde a la primera edición de su antología poética de la editorial sudamericana en México y es del año 1943. A ver, vamos a leer, pero súper breve, así que espero que no se me escapen ahora. Si ya aguantaron hasta aquí. Se llama Unos ojos dulces. Dice así: unos ojos dulces llenos de promesas, de goces caseros y de tranquilas fiestas, recatado culto, tras cerrada puerta, de íntimos abrazos, lejos de contiendas, unos ojos dulces, vasos de la esencia, del hondo contento, de pura existencia, de vida que pasa con eterna espera. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.